La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades. Iniciará dentro de 2 horas y 38 minutos. El objetivo del paro es defender la independencia judicial. Bajo ningún concepto, el paro será causal de delito, procedimientos de juicio político o responsabilidad administrativa. Se deja claro. La jueza Juana Fuentes Velázquez es la única facultada para convocar a una mesa de diálogo con el Congreso e intentar frenar la discusión del dictamen de reforma a fin de reencauzar la discusión hacia una reforma integral en beneficio de la calidad de la justicia. El paro de jueces y magistrados exenta a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. En este segundo día de paro de labores de trabajadores del Poder Judicial, tribunales y juzgados de 28 estados mantienen guardias para atender únicamente casos urgentes como podría ser la prisión preventiva por privación ilegal de la libertad o bien extradiciones. Los trabajadores del Tribunal de Circuito en Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Campeche se sumarán al primer minuto de mañana miércoles, junto con jueces y magistrados. Hacemos contacto con Gustavo Castillo. Él está en la sede del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro. Gustavo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. A mi espaldas, trabajadores del Poder Judicial Federal que están haciendo guardia en este segundo día de paro indefinido. En estas instalaciones del Palacio de Justicia Federal hay 60 oficinas entre juzgados y juzgados en los que trabajan distintos jueces y magistrados en diversas materias, en la materia penal, materia laboral y materia civil. Tan solo un magistrado en materia laboral atiende de 30 a 45 asuntos a la semana. Estos números se multiplican si se trata de jueces que atienden casos en lo civil y en lo penal, y bueno, se multiplica exponencialmente a nivel nacional de todos los jueces que atienden casos a nivel nacional. Pepe, sin embargo, estas puertas no se han cerrado del todo, se sigue atendiendo a la gente, sobre todo en casos muy específicos y los casos que el mismo Consejo de la Judicatura Nacional ha señalado como urgentes. Si tú me lo permites, Pepe, vamos a ver la siguiente nota. ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! En el segundo día del paro indefinido, los trabajadores del Poder Judicial se hicieron escuchar. ¡Poder Judicial contra Peso Nacional! ¡Poder Judicial contra Peso Nacional! A pesar del cierre y las protestas, las puertas del Consejo de la Judicatura Federal están abiertas para atender asuntos urgentes. En materia penal están las extradiciones, liberaciones y detenciones, confirmó Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores. Con purgación de penas, decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, beneficios preliberacionales ya determinados y pendientes de ejecución, como libertades preparatorias, anticipadas y condicionadas, acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica de los internos. En materia civil se atienden temas de violencia intrafamiliar y contra las mujeres, además de pensiones alimenticias, entre otros. Derechos de los menores serán atendidos. Medidas cautelares, providencias precautorias en técnicas de investigación y cualquier otro tema relacionado con derechos de los adultos mayores y aquellos actos relacionados con el suministro de agua y de luz. También se consideran asuntos urgentes aquellos casos relacionados con los procedimientos de huelga. Jueces, magistrados y demás personal trabajan en guardia en los 32 circuitos que integran el Poder Judicial Federal en el país. Estamos organizando que vayan entrando de manera escalonada a los órganos para que se atiendan y se dé el trámite debido a esos asuntos de atención prioritaria. La atención de temas urgentes no ha frenado el paro.
tampoco las consignas contra la iniciativa de reforma judicial. Poder judicial contra peso nacional. Poder judicial contra peso nacional. Que la gente entienda por qué es importante tener un poder judicial ajustado a derecho, que respeta la Constitución, que les cuida sus derechos elementales. Y hoy, que no vamos a recibir la tramitación inicial de ningún asunto que no sea prioritario, la gente se va a dar cuenta para qué sirve el Poder Judicial de la Federación. Congreso entiende, la justicia no se vende. Congreso entiende, la justicia no se vende. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. Pepe, como tú bien dijiste al inicio, pues la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, pues se han sumado a este paro, lo que ha caído muy bien en el ánimo de los trabajadores del Poder Judicial Federal, y bueno, en un par de horas se espera un pronunciamiento importante, precisamente en estas escalinatas del Palacio de Justicia Federal. Pepe. Gustavo, muchas gracias. Claro que sí, esto apenas comienza. Que estés muy bien. Buenas noches. Seguimos pendientes, Pepe. Buenas noches. Seguimos pendientes, claro que sí. Tan pendientes que, bueno, la lucha de los trabajadores del Poder Judicial no solo se está refiriendo a prestaciones, que quede claro, porque lo decía muy bien Patricia Aguayo, la maestra Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Dónde queda la carrera judicial? La sociedad debe darse cuenta de qué hace el Poder Judicial. La constante preparación de los jueces y magistrados, ¿dónde va a quedar si estos no llegan por méritos? Permítame el contacto justamente con Patricia Aguayo Bernal, la secretaria del 10º Tribunal Colegiado en materia del trabajo. Ella es vocera, insisto, de los trabajadores del Poder Judicial. Patricia, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias por tu tiempo y tu espacio. Al contrario, gracias a ustedes por tomar la llamada. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento o no hay diálogo en este momento posible? Hablaban los jueces y magistrados, quienes se van a paro en un par de horas y fracción, que están tratando de buscar un diálogo con el Poder Legislativo para parar esta reforma que va a perjudicar a todo el Poder Judicial. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento? No ha habido ningún tipo de acercamiento. Se va a establecer un primer contacto el día de mañana solicitando una audiencia, que nos reciban de manera formal a una comitiva, a una comisión de trabajadores que van a venir inclusive de todos los ámbitos del país, a fin de si nos otorgan audiencia a los diputados, entrar a hablar con ellos, exponerles las condiciones en las que se está proponiendo esta reforma, que escuchen las propuestas que nosotros tenemos y sobre todo extenderles un pliego petitorio justamente para hacerles saber de manera formal que como punto número 1 estamos en total desacuerdo con la reforma, y como punto número 2 decirles cuáles son los derechos laborales que estamos defendiendo y que quedarían trastocados con esta reforma. No están ustedes pidiendo un aumento salarial, no están pidiendo ustedes mejores condiciones, no, están pidiendo respeto al trabajo del Poder Judicial como un ente autónomo dentro de lo que marca la Constitución de la división constitucional de poderes, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Sabemos que hay 28 tribunales de circuito que están ya sumados a este paro, y es cuestión de un par de horas que se sumen también los tribunales de, entiendo, corrígeme por favor Patricia, Jalisco, Hidalgo, Campeche y entiendo que también el estado de Hidalgo. Sí, exactamente. Solamente faltan 4 circuitos judiciales de sumarse a este paro nacional. Entiendo que los compañeros estaban esperando el pronunciamiento de sus titulares, de los jefes y magistrados y jueces, y esto se ha verificado ahora con la votación que llevó a cabo JUFED, en la que finalmente dieron su consentimiento y se suman a la lucha
el 87% aproximadamente de Sí. los magistrados y jueces que participaron en la encuesta que formuló la JUFED, que son alrededor de 1,200 jueces. Exactamente, Entonces, 1,200 jueces en y cuanto- magistrados se Sí, pero- sumaron y también están contando ustedes con el apoyo de organismos de abogados, colegio de abogados, en fin. Exactamente, hemos estado recibiendo cartas de despachos, de colegios, de abogados, de universidades, inclusive de algunos medios extranjeros, en donde nos están mostrando su solidaridad y apoyo a este movimiento, además de organizaciones de la sociedad civil que se están sumando a este movimiento, a esta movilización que hemos iniciado dentro del Poder Judicial de la Federación. Y en general la población está mostrando apoyo y simpatía hacia el Poder Judicial y mostrando también rechazo a la reforma que se pretende. Si la reforma se discute y se aprueba a partir del 1 de septiembre, cuando comience el periodo de la siguiente legislatura, si la reforma se aprueba, ¿qué van a hacer ustedes? Acudiremos también a establecer diálogos con la siguiente legislatura, tanto diputados como senadores, porque aun cuando es cierto que en este momento esta legislatura es la que está elaborando el dictamen y lo está ajustando de acuerdo a instrucciones presidenciales, lo cierto es que no van a aprobar ellos esta reforma. Será la legislatura siguiente la que formulará esa aprobación del dictamen y finalmente tendremos el acercamiento también ante ellos, ante los diputados. Pero Patricia, siguientes. ¿qué esperan ustedes si los que van a aprobar esto ya tienen prácticamente amarrada la mayoría constitucional para hacer los cambios que les venga en gana? Se van a llevar a cabo, porque no importa que ya no sea esta legislatura, sino la que viene, la que va a cambiar todo esto. ¿Qué van a hacer ustedes? Vuelvo a insistir. Vamos a llevar a cabo acercamientos. Finalmente, el hecho de que sea la siguiente legislatura la que tenga que votar una reforma que les van a pasar prácticamente planchada, sí, elaborada, ya sin, inclusive con la instrucción de que no se le haga ningún cambio, pues nosotros tenemos que acercarnos de todas maneras y hacer el intento, convencerlos de alguna manera, mostrarles nuestros mejores argumentos, esperando que los escuchen. Gracias, Patricia Aguayo Bernal, gracias por permitirnos esta comunicación con la audiencia de 1TV Noticias. Vamos a estar muy pendientes, ya mañana inicia el tercer día de paro y esto sigue creciendo. Vamos a estar pendientes, pues. Gracias y buenas noches, suerte. Muchas gracias, buenas noches, Pepe. Buenas noches.